Bueno, compañeros, hoy les vamos a hablar sobre espacios y subespacios vectoriales y transformaciones lineales. El grupo está conformado por quien les habla, Cristian Daniel España y Juan Pablo Jaramillo. Bueno, entonces para empezar, vamos a definir qué es un espacio vectorial. Un espacio vectorial real, denominado V, es un conjunto de objetos denominados vectores junto con dos operaciones binarias llamadas suma, que se le dice operación interna, y multiplicación por un escalar, que es la operación externa, y que satisfacen una serie de propiedades llamadas axiomas. Se denomina espacio vectorial real, ya que con los escalares que vamos a trabajar están en el conjunto de los números reales. Entonces, asimismo, si se puede denominar un espacio vectorial, digamos, complejo, si sus escalares también incluyeran los números complejos, si fueran los números complejos. Entonces, en esta presentación vamos a trabajar con un espacio vectorial real. Bueno, notación. Y tenemos que X y Y están en el espacio vectorial y vamos a tomar como que X y Y son vectores. Entonces, y si también hay y alfa y betas son números reales, entonces la suma se describe como X más Y el producto escalar de beta o alfa y X como AX o BX, alfa X o beta X. Entonces, el primer axioma consiste en que tenemos que, si tenemos un vector X perteneciente al espacio vectorial y un vector Y que también pertenece a V, entonces tenemos que X y Y, los vectores X y Y al sumar, también tiene que pertenecer a V, al espacio. Y este axioma se llama cerradura bajo la suma. El segundo axioma, ¿en qué consiste? Nos dice que para todo x, y, z, todo vector x, y, z que se encuentra en V, entonces tenemos que la suma de x más y más z va a ser igual a la suma de x más y más z. ¿Esto qué quiere decir? Que se tiene que cumplir la ley asociativa de la suma de vectores. El tercer axioma que nos dice que existe un vector cero o vector nulo perteneciente a V, tal que para todo vector X que pertenezca a V, entonces ese vector más el vector cero tiene que ser igual a 0 más el vector X y a su vez eso tiene que ser igual al vector X. Entonces, ¿qué nos dice este axioma? Que se pueda cumplir que se cumpla también la ley conmutativa entre ese vector y el vector 0 y que eso de el vector X. El 0 se llama vector 0 o idéntico aditivo. El cuarto axioma que presentamos nos dice que si X, el vector X pertenece a V, existe un vector menos X que también pertenece a V, tal que X más ese vector menos X sea igual a 0. Entonces, este axioma nos ejemplifica la existencia del vector del inverso aditivo, del vector inverso aditivo. El quinto axioma nos dice que si el vector X y Y están en V, entonces X más Y va a ser igual a Y más X. Entonces, que se cumpla la ley conmutativa entre esos vectores. Un espacio vectorial está conformado por 10 axiomas, pero en este caso el espacio que cumpla estas primeras 5 condiciones no se le denomina espacio vectorial, pero sí es denominado con un término que se llama abeliano.
cuando cumple las sumas entre los vectores. El sexto axioma nos dice que si el vector X perteneciente a V y X es un escalar real, como ya definimos que estamos en espacios vectoriales reales, entonces tomamos escalares reales, entonces el escalar por el vector también tiene que pertenecer a V. Y este axioma se llama cerradura bajo la multiplicación por un escalar. El séptimo axioma nos dice que si tenemos vector X y Y pertenecientes a V y un escalar real, entonces tenemos que ese escalar por la suma de los vectores va a ser igual al escalar por el vector X más el escalar por el vector Y. O sea, que se cumpla la primera ley distributiva. En el octavo axioma, tenemos que si X pertenece a V y alfa y beta son escalares reales, entonces tenemos que alfa más beta por X va a ser igual a alfa por X más beta por X, o sea que se cumpla la segunda ley distributiva. El noveno axioma nos dice que si tenemos un vector X perteneciente a V y alfa y beta son escalares reales, entonces se tiene que cumplir la ley asociativa de la multiplicación por escalares. Entonces esa ley nos dice que podemos agrupar el escalar beta por el vector y multiplicarlo por alfa y va a ser igual a la multiplicación de los escalares por el vector. El décimo axioma nos dice que para cada vector X perteneciente a V, si se multiplica por el escalar 1, específicamente este por el 1, nos tiene que dar igual a el vector que tenemos. Entonces, como decía anteriormente, para que un espacio vectorial sea considerado como tal, tienen que cumplir estos 10 axiomas, estas 10 propiedades. Entonces vamos a pasar a unos ejemplos. Entonces tenemos que sea V ya sabemos que es nuestro espacio vectorial, sea el conjunto de Rn, R sabemos que son sirve para denominar las dimensiones de un vector. Entonces tenemos que nuestro espacio vectorial es Rn. N es el número de dimensiones, entonces en este caso tenemos N dimensiones. Entonces este es nuestro espacio, perteneciente con X, perteneciente a los reales, para todo I desde 1 hasta N, que sería la dimensión del vector. Entonces tenemos que cada vector en R a la N es una matriz de N por 1. ¿Por qué una matriz de N por 1? Porque aquí podemos ver que es un vector columna compuesto por una columna y N filas. Entonces, por eso es una matriz N por 1. Entonces, tenemos que, según la definición de suma de matrices, X más Y es una matriz, o sea, tenemos un vector X y un vector Y, que son matrices en este caso. Las dos son de N por 1, su dimensión. Y tenemos que si X y Y, esos vectores son matrices de N por 1, entonces haciendo este axioma, que es el inverso aditivo, entonces tenemos que, haciendo 0, entonces hacemos el vector 0 de n dimensión y hacemos el vector menos x de n dimensión, entonces vamos a tener que y menos x va a ser igual a esto. Entonces, se observa que los axiomas 2 al 10 se obtienen de la definición de la suma de vectores matrices. Entonces, nosotros por
el concepto de matrices por las propiedades que ya teníamos de los vectores, de suma de vectores. Entonces tenemos que los vectores, en este caso, que son matrices n por 1, cumplen los 10 axiomas, cumplen las 10 propiedades, tanto las de la suma como las de la multiplicación de un escalar por un vector. Entonces, eso lo podemos deducir de esta forma. Vamos a pasar a otro ejemplo. Este ejemplo nos dice que tenemos un espacio vectorial conformado por el cero, únicamente por ese cero. Ese es nuestro único elemento del espacio. Entonces, es decir, V consiste solo en el número cero, como ya lo decíamos. Entonces, se hace la comprobación de los axiomas. Entonces, nos daríamos cuenta que se cumple la cerradura bajo la suma, que 0 más 0 va a ser igual a ¿qué? A lo mismo que este es el décimo axioma, que es la multiplicación de 1 por el vector y que tiene que dar el vector perteneciente a V. Entonces tenemos que 0 más 0 nos da 0. 0 pertenece a V, como podemos ver acá. Tenemos 1 por 0. ¿Cuál es el resultado? 0. Ese vector, como podemos confirmar, pertenece al espacio que tenemos. Lo mismo la ley asociativa. Entonces tenemos que 0 más 0 es igual a 0 y eso es igual a 0 más 0 más 0 y todos estos axiomas nos van a dar 0 y ese 0, claro está, pertenece a nuestro espacio. Entonces se ve que V es un espacio vectorial, como ya lo confirmamos anteriormente, y con frecuencia se le otorga el nombre de espacio vectorial trivial. Entonces, este espacio, con un único elemento unitario, que es el 0, se le denomina por lo general el espacio vectorial trivial. Tenemos un ejemplo, un tercer ejemplo de qué no es un espacio vectorial. Entonces vamos a tomar que tenemos V igual a 1. Entonces nuestro espacio vectorial está conformado por un elemento y es el 1. Es decir, V consiste únicamente del número 1, como lo dijimos. Este no es un espacio vectorial, ya que viola el axioma 1. Como lo podemos comprobar, el axioma de la cerradura bajo la suma. Entonces, para verlo con más claridad, basta con observar ese primer axioma y comprobarlo. Entonces, tenemos que nuestro único elemento es 1. Entonces, vamos a tomar esos dos vectores. Digamos que este es X y este es Y. Entonces, X y Y, el resultado tiene que pertenecer a nuestro espacio vectorial para que sea considerado como tal. Pero en este caso vemos que 1 más 1 es igual a 2 y 2 no pertenece al espacio, porque este espacio es únicamente conformado por el elemento 1. Entonces, también viola otros axiomas, sin embargo, con solo demostrar que viola al menos uno de los 10 axiomas, ya queda probado que V no es un espacio vectorial. Entonces, a veces, por deducción o por analítica, nosotros vemos un espacio vectorial y podemos ver si es o no un espacio vectorial sin tener que aplicar los 10 axiomas, ya que si uno ya sabe qué axioma no cumple, entonces se hace la comprobación y ya se puede determinar que no es un espacio vectorial, ya que al menos, ya que si viola uno, al menos uno de los 10, ya no se considera un espacio vectorial. Entonces ya vimos que este no lo es. Vamos por un cuarto ejemplo. Tenemos, sea el espacio vectorial V, X, Y, igual a Y, igual a mx. Entonces, ¿qué tenemos acá? Aquí tenemos un conjunto de puntos en R2, que es este, las coordenadas que nos dan acá, X y Y son puntos en R2, pertenecientes a una recta. Entonces, donde M es un número real fijo, porque ya sabemos que esta ecuación de la recta va a tener la misma pendiente. Lo que nos va a variar que son las coordenadas X y las coordenadas Y de los puntos que vayamos a tomar. Entonces, M es un número real fijo y X es un número real arbitrario. Es decir, V consiste en todos los puntos que están sobre esta recta Y igual a MX.
que pasa por el origen y tienen pendiente M. Entonces tenemos que demostrar si esto o no es un espacio vectorial. En este caso es un espacio vectorial y vamos a definirlo y vamos a comprobarlo. Vamos a ver por qué sí lo es. Entonces se puede verificar que cumple cada uno de los axiomas. Entonces, observe que los vectores en R2 se han escrito como renglones en lugar de columnas, lo que es en esencia lo mismo. Entonces tenemos aquí vectores en R2 que nos forman esos puntos sobre esa recta. Entonces, supongamos que X, el vector X, tenemos acá un vector X conformado por los componentes X1, Y1 y un vector Y conformado por los componentes X2, Y2. Ambos están en V, nuestro espacio vectorial. Entonces tenemos que cada par de puntos, cada vector, nos genera una modificación en la ecuación de la recta. Entonces vamos a tener un Y1, la pendiente siempre constante, es la misma, y tenemos el X1. Y esto es del vector X. Y el vector del vector Y, el otro vector que tenemos, nos va a generar un Y2 igual a MX2. Entonces, vamos a comprobar la cerradura bajo la suma. Entonces, tenemos que hacer que el vector X más el vector Y, lo que nos dé la suma de ellos, tiene que pertenecer a el espacio vectorial, a V. Entonces, vamos a comprobarlo. Tenemos X más Y. Tenemos que X es este vector X1, Y1 y nuestro vector Y es X2, Y2. Esto es lo mismo que tener X1, MX1 más X2, MX2. ¿Por qué? Porque aquí lo que estamos haciendo es reemplazando nuestro Y1. Nuestro Y1 ¿a qué es igual? A M por X1 y nuestro Y2 es M por X2. Entonces lo reemplazamos acá. ¿Y eso a qué va a ser igual? Va a ser igual a X1 más X2, M por X1 más M por X2. ¿Y eso a qué es igual? Sacamos factor común de M y tenemos que X1 más X2, M por X1 más X2 pertenece a nuestro espacio vectorial. ¿Por qué? Tenemos aquí una coordenada en X1 más X2, este vector pertenece al espacio V. Acá tenemos M, que M es fijo, no nos cambió, no nos alteró, y tenemos acá la suma de los otros dos que también nos pertenece al espacio vectorial. Entonces, por lo tanto, se cumple el axioma 1 de cerradura bajo la suma. Aquí, otra vez, vamos a comprobar el axioma del inverso aditivo. Entonces, supongamos que X y Y pertenecen al vector X y Y pertenecen a V. Entonces, tenemos que Y es igual a MX menos X, Y. Y eso es lo mismo, si sacamos el menos, es lo mismo decir que es X, MX. Y es lo mismo que decir menos X que multiplica a M por menos X. De manera que este vector con signo contrario, que es un inverso aditivo, también pertenece a V. Y que X, MX más, bueno, hacemos la operación de X, Y menos X, Y. O sea, tenemos este vector menos este vector, que es un inverso aditivo, y como resultado obtenemos que nos da el vector 0. Entonces cumple la existencia de que hay un vector perteneciente a V, que también hay otro vector que es inverso aditivo perteneciente a V, que nos dé 0, el vector resultante. Entonces, todo vector V es un vector en R2, y R2 ya sabemos que es un espacio vectorial.
como se muestra en el ejemplo 1. Y como 0,0 es igual a 0, pues es el vector 0, y este vector 0 está en V, que ya lo explicamos por qué. Entonces todas las demás propiedades se deducen del ejemplo 1 también, de la suma de las propiedades de la suma de vectores. Entonces V es un espacio vectorial. Entonces ya tenemos cositas para analizar y para saber abordar un espacio vectorial y determinarlo si es o no es, ya que sabemos que un espacio vectorial siempre debe tener el elemento 0 o el vector 0. El vector 0 siempre debe estar en el espacio vectorial. ¿Para qué? Para que nos cumpla el tercer axioma, que es el de la existencia del vector nulo o vector 0. Entonces, si ya sabemos que ese vector 0 no se encuentra en el espacio vectorial, podemos deducir fácilmente que no es un espacio vectorial. Tenemos un cuarto ejemplo, quinto ejemplo sería este, en el que tenemos, como anteriormente, tenemos un conjunto de puntos que están sobre una recta, pero esta recta no pasa por el origen. Entonces, ahí ya uno podría analizar algo. Entonces, tenemos el espacio vectorial X, Y, el conjunto de puntos en R2, de vectores en R2 pertenecientes a esta recta, Y igual a 2X más 1, con X perteneciente a los reales. Es decir, V es el conjunto de puntos que están sobre la recta Y igual a 2X más 1, como ya lo decíamos. V no es un espacio vectorial porque no se cumple la cerradura bajo la suma, como sucede en el ejemplo 2.1, 2.3, bueno, en el ejemplo que acabamos de ver anteriormente. Supongamos que X sub 1 y Y sub 1 es un vector y Y sub 2, X sub 2, Y sub 2 es otro vector y ambos vectores están en V. Entonces, tenemos que la suma de esos dos vectores nos va a dar X más 1 más X sub 2, Y1 más Y sub 2. Este es el vector resultante de esta suma. Entonces, si el vector del lado derecho estuviera en V, se tendría que este vector Y1 más Y2 igual a 2 por X más 1 más X sub 2, X sub 1 más X sub 2. Estamos reemplazando los puntos, los vectores, vector Y y vector X de esta ecuación, entonces la estamos reemplazando en este lado. Entonces el vector Y es este. Este es mi pendiente. Y tenemos el vector X acá, más el 1. Entonces, si eso se cumpliera, tendríamos que el resultado sería 2X más 1 más 2X sub 1 más 2X sub 2 más 1. Entonces, tendríamos que esa suma, la que hayamos acá, que la suma de estos dos vectores reemplazados en la recta, el resultado también, el resultado pertenezca a esta recta. Pero, entonces, analizando ya, sabemos que estos dos vectores nos van a generar dos puntos en esa recta. Entonces, nos va a generar aquí un X sub 1, Y1, y aquí un Y sub 2, X sub 2, más 1. Entonces, estos van a ser nuestros dos vectores, por así decirlo, de esa recta. Y vamos a tener de manera que, al sumarlos, ese Y1 más el Y sub 2, más el Y sub 2, vamos a reemplazarlo. ¿A qué va a ser igual? Entonces, vamos a tener que va a ser igual a 2X sub 1 más 1, más 2X sub 2 más 1. A la hora de sumar esto, vamos a tener un 2X sub 1 más 2X sub 2 más 2. Por lo tanto, se concluye que la suma de esos dos vectores de X más de la suma de los vectores no pertenece a V. ¿Por qué? Porque podemos ver que
al hacer la suma nos va a cambiar, nos va a variar este resultado. Siempre nos tiene que dar más 1. Lo que es, o sea, el más 1 y la pendiente siempre es constante, no deben cambiar. Lo que va a variar es el x, el vector x y el vector y, que en este punto, en esta comprobación, en la cerradura bajo la suma, podemos comprobar que nos hace cambiar ese valor. Entonces no pertenece. Por lo tanto, entonces se concluye eso, que la suma de esos vectores no pertenecen a V, teniendo en cuenta que este vector que tomamos x1, y1 pertenece a V y el otro vector también pertenece a V. O sea, si tenemos esos dos vectores pertenecientes a V, la suma no nos va a pertenecer a nuestro espacio. Entonces vamos a hacer un ejemplo con números. Entonces tenemos que el vector 0,1, este par de puntos en R2, que es un vector 0,1 y 3,7, tenemos que estos dos vectores están en V. Pero 0,1 más 3,7, o sea, la suma de estos vectores nos da el vector 3,8. Y este vector no pertenece a nuestro conjunto. ¿Por qué? Porque vamos a reemplazar. Tenemos el vector 0,1. Entonces, vamos a la ecuación de la recta y reemplazamos nuestra y y nuestra x. Entonces, y es 1 y x es 0. Entonces, tenemos que 2 por 0 es igual a 0 más 1, 1. Entonces, 1 es igual a 1. Entonces, sí pertenece a esa recta. Tenemos el vector 3,7. Entonces, tenemos que 7, que es y. Entonces, 7 va a ser igual a x es 3. Entonces, 3 por 2, 6 más 1, 7. Entonces, se cumple que es un punto de esta recta. Pero cuando hacemos la suma de esos dos vectores, tenemos el vector 3,8. Entonces, vamos a comprobar 8 tiene que ser igual a 3 por 2, 6 más 1, 7. Entonces vemos que 8 es igual a 7 y eso no se cumple. Acá está demostrado. Entonces eso quiere decirnos que ese vector no pertenece a esa recta. ¿Por qué? Porque 8, que es nuestro y que tiene que dar, es diferente a 2 por 3 más 1, que es la operación que hacemos. También tenemos que, bueno, eso era una deducción que podríamos sacar de por qué no es un espacio vectorial, ya que no cumple la, la cerradura bajo la suma. Pero otra manera más fácil con la que podríamos ya deducir que no es un espacio vectorial es simplemente viendo que esta recta no pasa por el origen. Así que este espacio vectorial no contiene el vector 0. Entonces lo podemos ver acá, que dice, una forma más sencilla de comprobar que V no es un espacio vectorial es observar que 0, que es el vector 0,0, no se encuentra en este espacio vectorial. ¿Por qué? Porque si reemplazamos ese vector 0, entonces tendríamos en y y x 0, entonces tendríamos que 0 sería igual a 2 por 0, 0 más 1, 1. Entonces tendríamos que 0 sería diferente de 0 porque nos daría 1. Entonces ya nos quiere decir que no pertenece a esa recta. Entonces no es difícil demostrar que el conjunto de puntos en R2 que está sobre cualquier recta que no pase por el origen, por 0,0, no constituye un espacio vectorial. Ahora vamos a hablar de unas aplicaciones, de las aplicaciones que tienen los espacios vectoriales. Entonces tenemos que una de sus aplicaciones es la determinación de subespacios. Tanto en el análisis matemático, las ecuaciones diferenciales como en el álgebra, es importante la consideración de subconjuntos que resultan cerrados para las operaciones de espacio vectorial, por lo que resulta relevante la noción de subespacio. Entonces, una aplicación de los espacios vectoriales es determinar un subespacio. Otra aplicación son los espacios con producto interno. En el espacio euclidiano bidimensional, la noción de los dos vectores sean ortogonales viene dada por el hecho de que el ángulo
que forman es de 90 grados. Los espacios vectoriales con producto interno nos permiten describir la noción de ortogonalidad de vectores mediante una generalización abstracta del concepto geométrico. Entonces vamos a dar un ejemplo de una de estas aplicaciones de determinación de subespacio. Entonces, tenemos que D 0,1 del tramo 0 al 1 es el conjunto de todas las funciones que son diferenciables en el intervalo 0,1. Entonces, nuestro espacio vectorial sería ese, el conjunto de todas las funciones diferenciables en el intervalo 0,1. Entonces, puesto que toda función diferenciable es continua, D,01, 0,1, 0,1 es un subconjunto de todo ese conjunto de funciones diferenciables o derivables en ese tramo de 0,1 también. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Probar que ese conjunto de funciones diferenciables en el intervalo 0,1 es un espacio de esas funciones diferenciables. O sea que aquí tendríamos como que el espacio tendríamos que el conjunto serían esas primitivas entre 0 y 1 que sean continuas, y el 0,01 serían las derivadas de esas funciones, también en ese tramo, en el 0,1. Entonces, ¿cuál sería la solución? El conjunto de 0,1 no es vacío, no es un conjunto vacío, ya que contiene el vector y igual a 0. Entonces ya podemos determinar que nos están dando que que ese conjunto es un espacio vectorial, ya que se encuentra el vector 0 en él. Entonces tenemos que sean f y x dos vectores de ese conjunto, que en este caso un vector en un espacio vectorial no es como que como tal que sea un vector, pueden ser matrices, pueden ser funciones, pueden ser, eh, bueno, todo tipo de operaciones. Entonces, en este caso tenemos que esos dos elementos del espacio vectorial, que esos elementos los denominamos vectores, pero en este caso son funciones. Entonces tenemos eso, tenemos f de x y g de x, son nuestros dos vectores, nuestros dos elementos de este conjunto. Entonces se tiene que demostrar que aquí están aplicando simplemente dos cerraduras, porque son como las más importantes. Que estos dos vectores f de x más g de x, la suma de ellos, y c, que en este caso es un escalar, por f de x pertenezcan a D1, para todo escalar c. Entonces, nos están pidiendo comprobar la cerradura bajo la suma y la cerradura de la multiplicación por un escalar. Son las dos acciones como más importantes. Entonces vamos a comprobarlo. Tenemos que eh, la derivada de f de x más g de x es igual. Se puede se puede distribuir la derivada, el diferencial, a ambas funciones, a ambos vectores, y tendríamos que d respecto a x, de f de x más d sobre dx de g de x se pueden sumar y se pueden separar. Y tenemos que d diferenciable respecto a x por el escalar por la función. Pues sabemos que por las propiedades podemos sacar este escalar afuera, multiplicar fuera del diferencial. Entonces tenemos que el diferencial, la derivada por la función es igual a esto. Entonces se ve que f de x más g de x, o sea, la cerradura bajo la suma y la cerradura bajo la multiplicación son diferenciables, se pueden derivar. Aquí lo acabamos de comprobar. Por lo tanto, entonces tenemos que f de x más g de x y un escalar
por f de x pertenecen a nuestro conjunto D. Y D es un subespacio de C. Lo acabamos de comprobar viendo de que son diferenciables y de que daban lo mismo, de que se pueden, o sea, que da dentro del conjunto. O sea, que esta suma y esta multiplicación aplica para la derivada de estas funciones primitivas y esas pertenecen a nuestro espacio D. Tenemos también aplicaciones de las transformaciones lineales. Tenemos, en este caso, tres aplicaciones. Traslación. La traslación nos permite desplazar un objeto a lo largo de sus dimensiones y como resultado se obtiene un cambio de posición. Tenemos traslaciones en 2D, traslaciones en 3D. Esto se aplica, digamos, en videojuegos, en figuras geométricas, en modelarlas, en ver proyecciones y todo eso. No, para eso nos sirven las transformaciones lineales. Tenemos transformaciones conformes. Las transformaciones denominadas conformes poseen propiedades interesantes. Entre ellas inciden la de la modificación de la longitud de un vector. Y otra aplicación son las propiedades de los operadores básicos del análisis matemático. En particular, operadores básicos del análisis matemático, como son la derivación y la integración. Son operadores lineales. Entonces, como podíamos ver en el ejemplo anterior, estábamos utilizando la derivación como un operador lineal y comprobar si era un espacio vectorial. Y también está la aplicación en las transformaciones lineales. Entonces, vamos a dar un ejemplo de traslación en 3D, de una de esas aplicaciones. Entonces, se tiene que una traslación en 3D conduce un desplazamiento de una figura tridimensional, donde cada punto P, conformado por los elementos x1, x2 y x3, es trasladado de sub 1 unidades en el eje x1, de sub 2 unidades en el eje x sub 2 y de sub 3 unidades en el eje x sub 3. Las coordenadas del nuevo punto, que sería denominado como P', sería x sub i', x sub 2' y x sub 3'. ¿Y cómo se obtendrían este punto nuevo? Se obtendría la coordenada nueva sería x1 más su desplazamiento. El x sub 2' sería x sub 2 más su desplazamiento. El x sub 3' sería x sub 3 más su desplazamiento. Entonces, tenemos que sea D el vector d sub 1, d sub 2, d sub 3. Este sería el vector de distancias. Si consideramos, por ejemplo, una matriz, este sería nuestro vector de distancia. Y TD sería nuestra matriz de desplazamiento, nuestra matriz de traslación. Entonces tenemos que la forma de esta matriz es una diagonal de unos. Aquí se corrieron los números, pero estos tres ceros van con este 1, pertenecen a este 1. Entonces esa matriz, como podemos observar, ya no está en tercera dimensión, sino que está en R4, ¿cierto? Porque podemos ver que acá se le agregó una dimensión más, con estos ceros y este 1 acá, continuando esta diagonal. Entonces tenemos que, se puede verificar que la relación entre los puntos se puede expresar como el producto matricial de, o sea, nuestra P sub', nuestro punto nuevo de coordenadas se puede expresar como nuestro punto inicial multiplicado por nuestra matriz de traslación, que es TD. Entonces, es decir que nuestro punto nuevo, que está conformado por x1', x2', x3' y 1, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a ese punto
inicial por nuestra matriz de desplazamiento, que la matriz de desplazamiento se observa que tiene este formato. El vector, la última columna es el vector distancia, una matriz diagonal en unos, y se le agrega una dimensión más cuando se va a hacer la traslación. Entonces, a TD se le denomina matriz de traslación, como ya lo habíamos dicho, y se observa para la traslación y se usa para la traslación de un punto tridimensional. Entonces acá podemos ver un desplazamiento con estas distancias. El de sub 1 fue de 2, el de sub 2 fue 0 y el de sub 3 fue 2. Entonces tenemos que este es nuestro, pues generalizando, tenemos la traslación que conduce el desplazamiento de un subconjunto del espacio de n dimensiones. ¿Cómo lo hacemos? Sumando sus parámetros de distancia a todas sus dimensiones, como se observó anteriormente. Y pues se puede representar la traslación nd en su forma matricial, como lo podemos ver acá, nuestra matriz de traslación. Entonces, donde los parámetros de distancia se localizan en el último renglón de la matriz, cada uno en la columna que le corresponde a su respectivo eje y colocando valores de 1 en la diagonal principal. Así se obtiene la expresión matricial de traslación para cualquier dimensión. Entonces acá lo tenemos. Aquí fue para R3, que al trasladarlo se transformó y se volvió R4. Entonces acá lo tenemos para cualquier n dimensiones. Entonces, como se decía, la base se sitúa en el último renglón de la matriz, el vector distancia, y se ubican unos en su diagonal. Bueno, ya mi compañero les va a hablar sobre subespacios vectoriales. Bueno, tenemos que el término subespacio viene estrechamente relacionado del término subconjunto. ¿Pero subconjunto de qué? Es un subconjunto de un espacio vectorial denominado V. Bueno, entonces nos dice la definición de que W es un subespacio de V si y solo si W por sí mismo es un espacio vectorial. Pero, ¿cuál es la particularidad de W? Que tiene las mismas propiedades que tiene V, o sea, la misma suma de vectores y el mismo producto por escalar, además de tener el mismo vector nulo. ¿Sí? Debe cumplir esas tres cosas para poder ser catalogado como un subespacio de V. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí es donde están las condiciones para caracterizar un espacio vectorial. Nos dice que el origen o el vector 0 de B tiene que ser el mismo en el subespacio W. ¿Sí? Entonces, también, como me explicó mi compañero anterior, tendría que cumplir los 10 axiomas. Pero como estamos diciendo de que W ya de por sí es un subconjunto del espacio vectorial B, por lo tanto, va a heredar muchos de los axiomas ya cumplidos. Necesita solamente cumplir con estos tres. Bueno, son solo necesarios estos tres, que son el de la cerradura de suma, que dice que si U y B están en W, su suma también tiene que estar en W. También tenemos la cerradura del producto escalar, que dice si U está en W y K es un escalar cualquiera, la multiplicación de ese escalar por el vector tiene que estar en W. Ahí también podremos inferir de que ahí se cumple el axioma del inverso aditivo, ya que siempre va a haber de que sí se va a poder multiplicar ese vector por un menos 1 y por lo tanto tener el inverso aditivo de ese vector. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, o para
entender mejor este concepto de subespacio vectorial, vamos a hacer un ejemplo. Dice, CW, perdón, X sub 1, X sub 2, perteneciente al espacio vectorial R2 sea igual a X sub 2 igual a 3X sub 1. Es un subespacio de R2. Bueno, primero debemos ver, bueno, para catalogar el subespacio nos dan esa condición de que todo término que cumpla esa condición de X sub 2 igual a 3 veces X sub 1 va a estar dentro del espacio W. Aquí podemos hallar de que todo eso se puede resumir que W es una recta que pasa por el origen, porque si miramos la primera condición sí se nos va a cumplir, dado que si ponemos 0 en X sub 2 y 0 en X sub 1, esa multiplicación de 3 por 0 nos va a dar 0. Entonces nos va a dar 0 igual a 0. Por esa parte ya nos está cumpliendo la primera condición o el primer axioma de que ambos compartan el mismo punto de partida. Entonces podemos decir de que es una recta que pasa por el origen y tiene un vector director de 1,3. O también se puede decir que es una recta cuya ecuación es y igual a 3. ¿Sí? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora vamos a comprobar las otras dos propiedades para saber si W si es un subespacio. Bueno, entonces para eso vamos a reorganizar la condición que nos dieron. Entonces, si tenemos que X sub 2 es igual a 3X sub 1, entonces lo podemos reorganizar para que nos quede 3X sub 1 menos X sub 2 tiene que ser igual a 0. Bueno, vamos a utilizar dos vectores cualquiera. Dos vectores más bien genéricos, porque si lo hacemos con un vector en particular, pues no va a quedar bien demostrado eso. Entonces dice que sea U sub 1 y U sub 2, y sea B1 y B sub 2. Bueno, ambos pertenecen a W. Ahí me faltó, pero se los digo. Entonces su suma también tiene que pertenecer o tiene que cumplir esa propiedad. Bueno, entonces vemos que esa suma sería las componentes en X sumadas con las componentes en Y, ¿cierto? Entonces venimos y lo reemplazamos en la fórmula. Entonces nos queda 3 que multiplica a U sub 1 más B sub 1 tiene que ser igual a U sub 2, B sub 2. Reorganizando y moviendo todo y agrupando los términos que tengan el vector U y el vector B, podremos llegar a que efectivamente esto sí es una suma de U más una suma del vector U más la suma del vector B. ¿Ya? Bueno, ya probando el tercer y último axioma, perdón, que dice que todo escalar K multiplicado por el vector tiene que estar en W. Bueno, tenemos que U ya pertenece, ¿cierto? Entonces, solamente es multiplicar por ese escalar en toda la función. Bueno, entonces tenemos que 3K U sub 1 menos K U sub 2 tiene que ser igual a 0. Bueno, ahí podríamos factorizar el K y decir que K por 3U sub 1 menos U sub 2 es igual a 0. Pero nosotros como sabemos que lo de adentro siempre nos tiene que tender a 0 para que se cumpla, podremos decir que K por 0 es igual a 0. Y eso por propiedades de la multiplicación, obviamente sí se va a cumplir, dado a que todo número o toda constante multiplicada por 0 es igual a 0. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, tenemos las transformaciones lineales. Como ya lo habló mi compañero en sus aplicaciones, pero acá lo vamos a explicar más a fondo. Bueno, en primer lugar, ¿qué es una transformación lineal? Se preguntarán. Bueno,
transformación lineal no es nada más que una función que tiene codominio y dominio, pero con la particularidad de que el codominio y el dominio son espacios vectoriales. Entonces, tenemos un espacio vectorial que lo vamos a denominar R a la n y el otro espacio vectorial R a la m. O sea que vamos a pasar vectores de Rn dimensión a Rm dimensión. ¿Sí? No sé si quede bien entendido, pero les hago una aclaración acá. No toda transformación, no toda función de este tipo va a ser una transformación lineal. ¿Sí? Tiene que cumplir unas ciertas propiedades para que esto sí sea cierto. Siguiente diapositiva. Bueno, las propiedades, ¿cuáles son? Para que sí se cumpla esto. Bueno, son las mismas que ahora rato, que son cerraduras. ¿Sí? Se puede decir que son las cerraduras las que se deben cumplir. Bueno, nos dice la primera propiedad, que la transformación del vector suma entre u y b tiene que ser igual a la transformación de u más la transformación de b para los vectores que nos estén dando. Bueno, y la otra nos dice que la transformación del vector u multiplicado por alfa, un escalar cualquiera, tiene que ser igual al alfa por la transformación de u. Bueno, enseguida vamos a mostrar un ejemplo para afianzar más a fondo esta propiedad. Siguiente, bueno, estas propiedades. Siguiente. Bueno, tenemos demostrar que la función t de R2 a R3 dada por x, por la transformación de vector en R2, x y y, va a ser igual a la componente ni, que sería el x en 3 dimensiones, va a ser igual a 2x más y, la componente en j va a ser igual a y, y la componente en z va a ser igual a la diferencia de ambas. Comprobar de que eso sí es una transformación lineal. Bueno, ahí vamos a tener que usar dos vectores genéricos para comprobar esas dos propiedades que anteriormente mencioné. Vamos a tomar el vector u y el vector b. Siguiente diapositiva. Bueno, vamos a comprobar la primera propiedad que nos dice la transformación de la suma de los dos vectores tiene que ser igual a la transformación de cada uno y sumadas. Bueno, tenemos al principio, sumamos los dos vectores, que nos queda la componente x sería x más 1, x sub 1, perdón, más x sub 2, y abajo tendríamos las componentes en y sumadas. Bueno, comenzamos y hacemos la transformación. Aquí pues nos va a quedar que las componentes de y va a ser 2 por la suma de las x más la suma de las y. La componente en j va a ser igual a la suma de las y la componente en z va a ser la diferencia de ambas. Bueno, entonces solamente vamos a hacer distributiva y vamos a agrupar los términos que sean iguales o parecidos, que vengan del mismo vector. Entonces, como ven ahí enseguida, tenemos que 2x1 más y sub 1 más 2x2 más y2. En la siguiente no haremos nada porque ya está organizado. Y en la otra sí solamente vamos a mover para que nos quede x sub 1 menos y1 más x sub 2 menos y2. Bueno, pero ahí podremos ver que podemos separar para que nos queden las componentes sub 1 a un lado y las componentes sub 2 al otro, para que nos queden en dos sumas. Pero ahí podremos ver de que efectivamente si son los vectores u y b transformados en la componente de R3. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno,
Ahora sí, nos falta una propiedad por comprobar y poder dar una conclusión final, que es la de la cerradura por producto escalar. Bueno, tenemos la transformación de alfa por el vector u. Bueno, aquí pueden ver que tenemos t por, bueno, la transformación de alfa, del alfa del vector u, perdón. Bueno, hacemos la transformación y todo nos queda como si transportáramos normal, pero solamente estamos multiplicando en escalar. Podemos ver que podemos sacar a ese escalar como factor común en la componente y en la componente z. En la componente j, pues ya está factorizado porque pues, solamente es un término. Entonces nos queda alfa 2 es igual, bueno, alfa que multiplica 2x sub 1 más y1. En el siguiente, en la componente j es alfa por y sub 1. En la componente z es alfa por x sub 1 menos y1. Como ya está factorizado de los tres, se puede sacar de ese vector y dejarlo por fuera. Pero obviamente sigue multiplicando. Entonces nos queda alfa multiplicado por el vector que ya mencionamos. No lo vamos a repetir para que no sea tedioso. Entonces, efectivamente, esto sí es igual, ese vector sí es igual a la transformación de U. O sea que efectivamente esta norma sí se cumple y por lo tanto esta función sí es una transformación lineal. Bueno, y eso ya sería todo. Espero que hayan entendido. Ya, muchas gracias.